feliz porque quiero comenzar una nueva serie que se llama Oraciones Contestadas. ¿A cuántos de ustedes les gustan las oraciones contestadas? Y creo que como iglesia necesitamos revitalizar nuestra vida de oración. ¿Está de acuerdo conmigo? Mi pastor decía que había personas que ni siquiera oran por el café con leche, ¿sí? Y tenía razón. Hay personas que a veces ni oramos por el café con leche. Y el punto de esta serie es para que su fe aumente, para que pueda recuperar o recordar el poder de la oración, que pueda tener una vida de oración. Si usted no oraba, queremos que después de esta serie usted empiece a orar por lo menos por el café con leche. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted oraba y tal vez se ha desanimado, porque tal vez no ha encontrado respuestas a sus oraciones, queremos recordarle lo que Jesús nos enseñó acerca de la importancia y del poder de la oración. Yo quiero que la iglesia de la ciudad recupere el poder de la oración, pero el poder de la oración que mueve montañas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es por eso que vamos a estudiar las escrituras, vamos a orar juntos, vamos a aprender juntos, vamos a estudiar las oraciones que los discípulos de Jesús hicieron después de que Jesús les enseñó cómo orar. Saben que los discípulos de Jesús habían crecido en las sinagogas aprendiendo cómo orar, pero después que escucharon a Jesús orar, se dieron cuenta que no estaban orando como se supone que tenía que orar. Dice la palabra del Señor que Jesús oraba con autoridad. Diga conmigo, con autoridad. Y creo que como hijos de Dios hemos sido llamados a recuperar la vitalidad en la oración, porque yo estoy convencido de que el Señor recuperó la autoridad que fue robada por Satanás cuando Adán y Eva pecaron. Pero Jesús en la cruz del Calvario dice que tomó la autoridad recuperada por Satanás y se la dio no a una persona, no a un profeta, se lo dio a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero con esa responsabilidad que el Señor nos ha dado, nos ha regalado también la importancia de la oración. ¿Y cuántos de ustedes tienen oraciones no contestadas? No contestadas. Esas oraciones que usted le presenta delante del Señor y parecería ser que su oración ni siquiera cruza los techos de donde usted está orando. Hay muchas personas que han orado al Señor y después de orar y no han escuchado una respuesta de parte del Señor, se han desanimado y han dejado de orar. Es por eso que creo que no hay mejor manera de comenzar esta serie que orando. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque, Señor, tenemos esta posibilidad de poder comunicarnos contigo a través de la oración, a través de la fe, a través de tu Espíritu Santo. Podemos tener acceso al Padre. Padre, yo te pido que hoy, a través de esta serie, podamos redescubrir el poder de la oración. Señor, que podamos revitalizar nuestra vida de oración, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Amén. ¿Saben que la oración comenzó inmediatamente después que Adán y Eva pecaron y fueron sacados de la presencia del Señor? Ellos tenían constante comunión, constante contacto con el Padre, caminaban juntos en el jardín del Edén. Pero producto del pecado produjo una separación entre el Creador y la creación, y a partir de ese momento hemos encontrado maneras de poder comunicarnos nuevamente con el Señor, y una de esas es la oración. Y estoy aquí hoy para posiblemente ministrar a aquellas personas que tienen oraciones no contestadas, cosas que le hemos presentado al Señor y todavía el Señor no nos ha respondido. Porque tenemos ideas equivocadas de lo que es la oración. ¿Cuántos de ustedes ha orado por cosas insignificantes y el Señor parece que responde de una manera inmediata? Y oramos al Señor algo súper importante, tal vez por la salud de un familiar o por una cuestión específica. Parecería que la oración ni siquiera llega al cielo. A veces yo oro para molestar a mi esposa, a veces lo hago por fan, me gusta jugar con mi vida, ¿no? Los días de Navidad o donde hay mucha gente en el mall y no hay parking. Usted sabe que St. John Town Center está creciendo y para Navidad, Año Nuevo es imposible conseguir parking, ¿no? ¿Sabe qué hago yo? Estoy manejando por el St. John Town Center y le digo, Señor, acá está tu hijo, Señor, tu siervo. Señor, dale un parking a tu hijo.
y molesta a mi esposa. ¿Cómo vas a molestar al Señor por algo así? Siempre pasa lo mismo. Justo que estoy pasando por el negocio donde voy a comprar, sale un vehículo y yo parqueo y le digo gracias, Señor. Así que tengo la unción del parking. Así que si usted está en problemas, si está en un mall y necesita un lugar, me manda un texto, me dice más o menos dónde usted está. Hey, you never know. Pero por el contrario, a veces la gente me pide oración por situaciones o yo simplemente presento oraciones delante del Señor. Y muchas veces me he dado cuenta que el Señor no responde a las oraciones y eso produce tristeza en nuestro corazón. Estoy convencido de que hay muchas razones por las cuales las personas no oran. Posiblemente porque no entienden la oración, posiblemente porque han tenido malas experiencias en las reuniones de oración. Yo recuerdo tener mis experiencias de niño orando con las hermanas de la iglesia y oraban por horas y de rodillas. Amén. Y a mí se me acababan los versículos a los 15 minutos y las hermanas oraban e intercedían. He estado en reuniones de oraciones donde nos agarrábamos la mano y los hermanos en la ferviente oración del hombre justo le aprietan la mano y uno hace aleluya. Con anillos y todo, ¿no? Pero creo que una de las razones por la cual la iglesia ha dejado de orar es posiblemente porque está distraída, pero en realidad porque muchas veces oramos y no hemos encontrado respuestas a nuestras oraciones. No entendemos la oración, no entendemos el poder de la oración. Y muchas veces produce tristeza en el corazón de las personas, del corazón penitente, de las personas que no encuentran respuestas a sus oraciones y empiezan a asumir equivocadamente que Dios no le importa. Dios le importan nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a pensar que tal vez Dios no escucha o que no le importa, o peor aún, que no tiene un poder para intervenir milagrosamente en la situación. Y eso no es verdad. La oración es algo que todavía no terminamos de entender y no sabemos cómo practicar. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús, en el mejor de sus mensajes, habla acerca de personas con el corazón contrito, con personas con tristeza en el corazón por situaciones de la vida. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado. Bienaventurado significa felices, contentos, dichosos, diga conmigo, dichoso. Me encanta esa palabra. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe que Jesús a lo largo de todo el Nuevo Testamento solamente revela una vez el corazón de Jesús? Diciendo, sean como yo tengo un corazón manso. En inglés es meek. Es una palabra muy rica, pero habla del corazón de Jesús, que Jesús realmente entiende cómo es un corazón que no ha escuchado la respuesta que esperaba recibir. Hay un autor que me gusta mucho y habla acerca de la fe. Se llama y de la oración, Andrew Murray. Dice que la oración no es un monólogo, sino un diálogo, la voz de Dios en su parte más esencial. Escuchar la voz de Dios es el secreto, dice él, para tener la seguridad de que Él escucha la mía. A veces pensamos que la oración es cuando llamamos al Señor y le decimos, déjame que te diga cuál es el plan que tengo para mí. Y pedimos que el Señor bendiga nuestros planes y no entendemos cómo funciona, no entendemos que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que hemos perdido no tan solo la habilidad de comunicarnos, sino entender la proporción de la distancia que tenemos entre el Creador del universo y nosotros su creación. Tenemos un entendimiento pobre. Pero yo quiero que usted mantenga su fe. Diga conmigo, mantenga mi fe. Quiero que a lo largo de estas semanas podamos escuchar testimonios de personas que Dios ha contestado sus oraciones después de mucho tiempo y han mantenido las promesas de Dios. Y el secreto ha sido saber que Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Una vez al mes en mi iglesia en Argentina teníamos el domingo de los testimonios. Y mi pastor corría el riesgo de darle el micrófono a las distintas personas que tenían un testimonio para compartir. Y las hermanas de Argentina, no de aquí, empezaban a contar el testimonio y le decía al pastor, todos hacen así, ¡ah! Y le ponían el micrófono y 45 minutos después de haber entendido qué comió, dónde se subió, a quién saludó, qué tenía puesto y todos los detalles, el pastor le decía, hermana, cuente el testimonio, cuente la bendición del Señor. Así que no se preocupe, no vamos a tener 2 horas y media de testimonio, vamos a tener testimonios pregrabados para que aumente su fe. ¿Cuántos dicen amén a la tecnología? Tenemos ideas erróneas acerca de la oración. Oramos poco y oramos mal. En Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7, Jesús nos empieza a enseñar algunos de los errores que tenemos con respecto a la oración. Incluso sus discípulos habían orado toda su vida, pero cuando veían a Jesús orar se habían dado cuenta que lo estaban haciendo mal. Una de las primeras cosas que Jesús les enseña a sus discípulos es lo siguiente, dice, Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, pero tú, mira a la persona que está al lado, dígale tú, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Muchas veces pensamos que las personas que Dios escucha son las personas elocuentes, son las personas que le cambian la voz cuando oran. ¿Le ha pasado? Uno lo saluda, ¿cómo está? Muy bien, hermano. Y cuando le toca orar, empiezan a orar. Padre, yo te pido. Y vos decís, wow, ¿de dónde salió este hermano? Pensamos que un sinónimo de oración es tener palabras elocuentes, palabras que impresionan a Dios, pero Dios está buscando solamente una cosa, un corazón sincero. Hay un libro que yo recomiendo que se llama No tan solo una hora. Y por muchos años pensamos que la oración efectiva tenía que ver con la cantidad de tiempo que oramos. Y si usted puede separar 1 hora por día, hágalo. Pero yo no creo tan solo en qué tan larga es la oración, sino que qué tan constantes somos al momento de orar. Yo creo que podemos estar en constante comunión hablando con el Padre. Jesús seguía enseñándole a sus discípulos, dejándoles saber que no se trata tan solo acerca de la elocuencia de las palabras, de lo extrovertido que una persona puede ser en público al momento de hablar, sino que hablaba de la sinceridad del corazón. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y al orar no uséis vanas repeticiones. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Amén, amén. Y creo que la cultura evangélica nos lleva a repetir una serie de cosas que muchas veces ni siquiera están en nuestro corazón, simplemente las hacemos por costumbre. A veces oramos y oramos mal. Le pedimos al Señor que nos acompañe sabiendo que la palabra del Señor nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Nuestra teología empieza a desalinearse al momento de abrir nuestra boca. ¿Les puedo contar un secreto? ¿Cuántos de ustedes son chusmas? Una de las maneras más fáciles que yo tengo para identificar la espiritualidad de una persona que no conozco, cuando nos sentamos en mi oficina y tenemos una taza de café, una de las cosas que me gusta hacer es decirles, hey, ¿te gustaría orar antes de comenzar? Y las personas generalmente, 10 de cada 10, para no quedar mal, dicen, sí, pastor. Y empiezan, Señor, te agradecemos por la comida que vamos a comer. Yo digo, ¿quién trajo comida? Empiezan a orar cuando calienta el sol aquí en la playa. Renuévame, Señor Jesús. En ti confía mi corazón. Empiezan a repetir el repertorio de Marcus Witt, porque no tienen un contenido, no tienen una relación, no tienen un vocabulario que puedan compartir con el Señor. Nadie va a querer tomar un café conmigo. Pero el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 7, dice, al orar no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Creo que el Señor nos está diciendo que para que nuestra oración sea efectiva tiene que ser
sencilla, tiene que ser privada, tiene que ser genuina, tiene que venir del fondo del corazón del hijo. Imagínense si cada vez que mis hijas tuviesen que hablar conmigo, tengo 2 de ellas aquí. A mí me encantaría, pero sabría que algo sospechoso está pasando. Si Melody, Bianca o Camila se acercan a mí y me dicen, querido padre, estamos aquí reunidos en este día, en una asamblea extraordinaria para saber, si después de haber deliberado con nuestra querida madre, hoy podríamos salir a comer con nuestras amigas, y a través de la cual necesitamos una suma entre 50 y 49 dólares que puede ser depositado en nuestro Cash App. Cambio y fuera. Lo primero que pensaría es que están siendo secuestradas. Pero a veces nos acercamos al Señor a pedirle algo, a decirle algo y empezamos a actuar como que si el Señor no nos conociera. Nuestra oración tiene que ser sincera, constante, sencilla. A veces pensamos que la oración es una solución mágica a nuestros problemas. A veces las personas que hablo a lo largo de los años de ministerio me dicen, pastor, estoy en problema, ya hablé con un abogado, hablé con un contador, hablé con un consejero y está todo bien. Me encanta que puedan pedir ayuda. Lo único que me queda por hacer es orar. A veces como cristianos pensamos que la oración es nuestro último recurso. Eso me hace pensar que usamos la oración como una rueda de auxilio. Algunos de ustedes tienen carros casi del año y tienen ruedas de auxilio que ni siquiera saben que tiene hasta el momento de necesitarlas. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? ¿Cuántas hermanas? Le dicen, llaman a su esposo y le dicen, hey, si usted levanta el baúl y mira allá abajo, a veces está abajo del carro, ¿sí o no, hermanas? Googléelo. La oración muchas veces es usada por los cristianos como una rueda de emergencia cuando tenemos un problema, cuando en realidad debería ser usada como un steering wheel, como un volante de nuestras vidas. Mi pregunta para ustedes ¿es la oración en su vida una rueda de repuesto o es el volante que dirige diariamente su vida? That will preach. Pero quiero concentrarme en las oraciones que yo admiro. Admiro las oraciones de grandes hombres de la Biblia. Me encantan las oraciones de Josué. Las oraciones de Josué, en el libro de Josué capítulo 10, dice que él oró para que el sol se detuviese. A veces ustedes han orado para que el jefe llegue tarde y usted pueda llegar antes que él. A veces vemos las oraciones de Daniel, que estaba dentro de la fosa de los leones y oró para que esos animales fuesen contenidos. Yo creo que ahí todos nosotros estaríamos orando de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? Jonás oró para que el pez que lo había tragado lo llevase a las costas donde tenía que estar. Cada vez que leo la Biblia y veo las vidas de oraciones de otra persona, me doy cuenta cuánto me falta. En Juan capítulo 14, versículo 13, hay un versículo que debería ser nuestro lema, pero no sabemos cómo funciona. Dice lo siguiente: y todo lo que pidan al Padre, diga conmigo todo. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y muchas veces tomamos este versículo y oramos por nonsense, pero le ponemos en el nombre de Jesús. Nonsense en el nombre de Jesús. Y después nos preguntamos por qué el Señor no contesta nuestras oraciones. Y me permite proponerle algunas de las razones por las cuales creo que el Señor no contesta a veces nuestras oraciones. ¿Me da permiso? Amén. Yo creo que el Señor no contesta nuestras oraciones a veces por estas 4 razones. Número 1, por nuestra falta de perdón. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver la falta de perdón con la oración efectiva? Marcos capítulo 11, versículo 27 dice, Jesús le dice, y cuando estén, ¿qué cosa? Orando. Si tienen algo contra alguien, ¿cuántos de ustedes tienen un alguien en su vida? Todos tenemos un alguien, ¿no? Todos tenemos un alguien.
Dice, si tienen algo contra alguien, perdónenle, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. ¿Qué cosa? Sus pecados. Eso me hace acordar el versículo de la Biblia que nos dice que si nosotros tenemos algo en contra de alguien, tenemos que dejar nuestras ofrendas que le traemos al Señor, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Dice que la dejemos en la puerta de la iglesia y vayamos a arreglar nuestras situaciones con ese individuo para volver nuevamente, para que de esa manera el Señor sí reciba nuestra ofrenda. ¿Cuántos de nosotros tenemos un alguien que ha puesto una especie de link en nuestras oraciones? Sea falta de perdón, de una deuda no pagada. Señor, puedo decir todo lo que se me viene a la mente. Pero la falta de perdón y el pecado son un obstáculo para tener una vida de oración eficaz. Pastor, ¿me está diciendo que tengo que dejar de orar? No, estoy diciendo que tiene que empezar a perdonar. Que tiene que entender que antes de ponernos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que asegurarnos de hacer un inventario personal y asegurarnos que estamos bien con la mayor cantidad posible de personas. La segunda razón por la cual creo que el Señor a veces no contesta nuestras oraciones no es tan solo por la falta de perdón, sino que es por nuestras motivaciones incorrectas. ¿Cuántos de ustedes tienen motivaciones incorrectas? ¿Sabe que todas las motivaciones del ser humano generalmente tienen una naturaleza egoísta e incorrecta? Miren, Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, y cuando pidan algo, no lo reciben. ¿Por qué? No lo reciben porque piden con malas, ¿qué cosas? Intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Mire, la oración no es el medio que el Señor utiliza para satisfacer su avaricia. ¿Lo dije? La oración no son los medios que el Señor utiliza para que usted consiga cosas que no necesita, para impresionar a personas que ni siquiera saben que usted está vivo. Hace unos años atrás trabajaba para una mega iglesia aquí en la ciudad. No voy a decir el nombre para no incriminar a nadie. Celebration Church. Y una de las cosas que los pastores hacíamos, nos poníamos en el altar y le pedíamos a las personas que pasen al altar para orar por ellas. Y había una costumbre de los pastores que decidí no repetir, de siempre preguntarle a las personas cómo podemos orar por ellas. Usted no tiene idea las cosas que la gente pedía oración. Hemos tenido casos donde ha venido la ex esposa y el nuevo novio de la persona trayéndolos al altar. Me ha mirado a la cara y me ha dicho, pastor, quiero que mi ex esposa y su nuevo novio, que el Señor los bendiga. Yo decía, Señor, trágame tierra. Y así podría escribir un libro, pero la cantidad de cosas que le pedimos al Señor that make no sense y le ponemos en el nombre de Jesús. Pero una de las cosas que estoy seguro es que necesitamos evaluar nuestras motivaciones al momento de orar. A veces oramos para que el Señor le rompa el vehículo a todas aquellas personas que están aspirando a su misma posición en la entrevista de trabajo. Señor, yo te pido que todos los aspirantes para esta posición amanezcan descompuestos del estómago o que tengan un accidente menor y que no lleguen a tiempo y yo sea el único candidato en el nombre de Jesús. Amén. Y usted me dirá, pero pastor, yo estoy orando con fe. Pero no son motivaciones correctas. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? La tercera razón por la cual sospecho que tal vez el Señor no contesta nuestras oraciones, no tan solo es por nuestras malas y egoístas motivaciones, sino por nuestra falta de fe. Y yo estoy convencido que es la fe que es el fuel, que es el combustible que lleva a nuestra
fe al trono del Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice, pero que pida, ¿con qué? Con fe. Mire, si vamos a pedir, pidamos con fe. Y si no tenemos fe, oremos por lo menos para que el Señor nos dé una nueva medida de fe. Yo siempre lo digo. Cada vez que abrimos el altar, le digo a las personas, les recuerdo esta verdad fundamental, que el Señor nos responde a nuestras necesidades. De lo contrario, no habría hambre en el mundo o enfermedad en el mundo. El Señor responde solamente a una cosa, a nuestra fe. Y por eso Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero que pida, ¿con qué? Con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsado por el viento y echando de una parte a otra. Dice, no piense, pues que ese hombre o esa mujer que recibirá cosa alguna del Señor. Es por eso que cuando Jesús se le acercó a este padre, que orara por su hijo que estaba enfermo, en este caso endemoniado, le dijo, si él creía que Jesús podía hacer lo que le estaba pidiendo que hiciera, y el hombre fue lo suficientemente sincero y le dijo, creo que sí. Y Jesús le dijo que, ¿cómo que creo? Y Jesús hizo un milagro doble, oró por este joven y aumentó la fe de este jovencito. En mi oración también que a lo largo de estas semanas empecemos a orar correctamente al Señor para que el Señor empiece a responder a nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que cuando uno ora correctamente al Señor y el Señor escucha las oraciones, empezamos a ver los milagros suceder en nuestras vidas y nuestra fe aumenta. Y por último, creo que la cuarta razón por la cual el Señor no contesta nuestras oraciones es porque simplemente no están alineadas con la voluntad de Dios. Hay un amigo que vende unas t-shirts. Estoy haciendo un comercial gratuito. Espero que me estén mirando online y que me mande una de sus t-shirts gratis. Y el lema de sus t-shirts es push. Diga conmigo, push. Y en inglés significa push. Push, pray until something happens. Push. Ora hasta que algo suceda. Pero creo que necesitamos aprender a orar persistentemente, pero siempre y cuando esté alineada a la voluntad de Dios. A veces pensamos que la oración es la manera que tenemos para doblarle el brazo al Señor. Señor, yo estoy orando por la esposa de mi jefe. Yo sé que está casado, pero Señor, me gusta esa mujer. Mi jefe la trata mal. Y ya mi esposa ya no la aguanto, Señor. ¿Usted piensa que el Señor le va a decir, oh, sí, claro, voy a romper 2 matrimonios? That makes perfect sense. Pero tenemos que entender que la oración no es que mueve el brazo de Dios, no es que cambie el parecer de Dios. La oración nos ayuda a alinearnos bajo la voluntad del Señor. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, dice estas palabras que debería afirmar nuestra vida de fe y dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos, dígalo conmigo, ¿conforme a quién? Su voluntad. Mire la seguridad de poder orar de esa manera. Pero si pedimos conforme a su voluntad, no la nuestra, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros. Diga conmigo, está seguro. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Oraciones no contestadas. ¿Saben que Jesús es el único sacerdote que nos conoce, que sufrió lo que sufrimos, que nos entiende mejor que nadie? ¿Saben que Jesús también tuvo oraciones no contestadas? ¿Cómo? Sí, Jesús, el Hijo de Dios, tuvo oraciones no contestadas.
Tal vez todo comenzó en un jardín y terminó en otro jardín, empezó en el jardín del Edén. Y la historia de esta oración no contestada terminó en el jardín de Getsemaní. Y Jesús lo entiende exactamente porque dice que Él padeció las mismas cosas que nosotros padecimos, pero sin pecado. Hay una historia en la Biblia donde Jesús se identifica con nosotros porque Él sabe acerca de orar con desesperación al Padre Celestial. La historia está en Mateo capítulo 26, versículo 38, y la vamos a leer en un minuto. Y creo que Jesús estaba tratando de enseñarnos a nosotros cosas importantes para nuestra vida de oración. Lo primero que creo que necesitamos recordar es que la oración nos recuerda a cada uno de nosotros, aunque le parezca mentira, que no estamos en control. ¿Sabe que cada vez que me arrodillo delante del Señor para pedirle algo, lo primero que se me viene a mi mente es recordar que no estoy en control? Y tenemos esa sensación equivocada de que como trabajamos y tenemos un contrato laboral, pensamos que el paycheck está ahí asegurado. Como tenemos un seguro de carro, pensamos que nunca nada nos va a pasar. Pero cada vez que oramos es un reconocimiento público de que nuestra vida no depende de nosotros y que no estamos en control. Por eso que tenemos que orar todos los días, para simplemente recordarnos que nuestra vida no está en nuestro control. Pero mientras oramos al Señor y recordamos que no estamos en control, también recordamos que estamos en contacto con alguien que sí lo está, que es Dios. Y por un lado estamos dependiendo de nada más que del Señor. Pero eso me trae seguridad. Y esto es lo que pasó en las últimas horas de Jesús, cuando sabía que tenía que entregar su vida. Era un momento duro, doloroso. El libro de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Jesús estaba con sus discípulos y les abrió su corazón. Les dijo que estaba siendo vulnerable delante de ellos y le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Y Jesús le pide algo a los discípulos y le dice: quédense aquí y velen conmigo, oren por mí. Dice que Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras que hacía, oraba. Y Jesús oraba al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró durmiendo. A los mismos discípulos que le había pedido que por favor oraran por él, dice que los encontró durmiendo. ¿Y cuántos de ustedes lo ha tocado el demonio del sueño mientras ora? Señor, te pido que no me diga, pastor, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Tenemos que darle al Señor lo primero y lo mejor. No le podemos dar nuestros últimos 5 minutos después de un largo día de trabajo. Y dice que fue por primera vez y volvió y los encontró durmiendo. Pero lo que me encanta de Jesús es que en el momento donde abre su corazón, donde es más vulnerable que nunca, dice que llamó a sus discípulos para que lo vieran. Dice que les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, oren conmigo. Y tal vez usted está en un momento de su vida donde está en profunda tristeza por alguna situación de su vida y le da vergüenza. Pero nosotros como comunidad de fe entendemos que es el momento de compartir que está pasando por un momento de dolor y podemos orar los unos por los otros. Cuando las personas vienen a mí y me dicen: pastor, ore por mí, no sé si tengo suficiente fe. Yo le digo: ok, yo te presto mi fe, yo oro contigo, pero asegúrate de devolvérmela con intereses cuando yo la necesite. Y eso es por eso que como iglesia nos oramos los unos con los otros. Cuando uno está débil, nosotros oramos por el resto. Y yo creo que en ese momento de vulnerabilidad de Jesús,
Creo que le estaba tratando de mostrar que en momentos difíciles tenemos que doblar nuestras rodillas. Y aunque no tengamos control de la situación, podemos ir al Padre sabiendo que Él sí está en control. Pero independientemente del resultado, tenemos que saber una sola cosa: que servimos a un Dios bueno, que nos ama, que nos quiere. Yo quiero que se pongan de pie en este momento. Quiero que tomemos un minuto para orar. Y si usted está pasando por un momento de dificultad en su vida, de tristeza, de dolor, y necesita tal vez hacer la misma oración que de Jesús, siendo vulnerable con el resto, quiero que sepa que está a salvo. Aquí oramos los miércoles a la noche, los miércoles a las 5 de la mañana, los jueves a las 7 de la tarde en Orange Park, porque queremos velar los unos por los otros. Y es ok estar siendo vulnerable. Yo quiero animarlos, aquellas personas que no tienen una vida de oración, que empiecen a orar, aunque sea por el café con leche. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que tuvieron una vida de oración, pero tal vez las circunstancias de la vida y tal vez entender que estaban orando mal, yo quiero que vuelven a recuperar su vida de oración. Y si usted está adolorido porque ha orado al Señor y no ha encontrado su respuesta, quiero decirle lo que Jesús creo que estaba tratando de enseñarle a los discípulos. Y es lo siguiente: que a pesar que la voluntad de Dios rara vez es fácil. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces la voluntad del Señor no es fácil? Siempre la voluntad de Dios es buena. Déjame repetirlo porque alguien necesita escucharlo. No siempre la voluntad de Dios es fácil, pero siempre, diga conmigo, siempre es buena. Así si usted está esperando, está sufriendo, está esperando por esa oración no contestada, yo quiero que recordarle que Dios es un Dios bueno que quiere lo mejor para usted. ¿Puedo orar por usted? Levante su mano al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, qué bueno, qué privilegio, qué bendición poder conectarnos contigo, Señor, no como lo hacían los sacerdotes antiguos que tenían que hacer pactos de sangre y un montón de cosas para poder usar un intercesor que lo pudiese comunicar con el Padre. Pero Señor, gracias, porque gracias a la sangre de Jesús podemos tener acceso al trono de la gracia. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos tener una vida de oración victoriosa. Señor, que podamos tener una vida de oración efectiva. Señor, tu palabra dice que la oración del hombre justo puede y puede mucho. Padre, yo te pido que esta iglesia, cada vez que se ponga delante del trono de la gracia, Señor, podamos examinar nuestro corazón y confesar nuestros pecados, porque son nuestros pecados los que ponen un techo y un obstáculo para que tú escuches nuestra oración. Padre, yo te pido que cada vez que presentamos nuestras oraciones a ti, Señor, tú reveles cuáles son nuestras motivaciones. Y Señor, que podamos entender que si oramos para nosotros, por nosotros, Señor, tal vez no es la oración que quieres que hagamos. Padre, yo te pido que nos llenes de fe. Señor, que ante cualquier cosa que hagamos podamos estar llenos de fe, de una confianza, de una seguridad, de saber que tú escuchas nuestra oración y que tú escuchas nuestra voz. Padre, pero sobre todas las cosas, Padre, yo te pido que cada oración que esta iglesia haga, Señor, esté 100% alineada con tu palabra, con tus propósitos. Señor, para que, como aprendimos la semana pasada, que nuestro potencial esté alineada con tus planes para nosotros, con tus propósitos para nosotros. Señor, yo te pido que podamos tener una vida de oración efectiva. Señor, que puedan tocar tu corazón y eventualmente mover tu mano. Padre, yo oro por aquellos que tienen un corazón roto, destruido, donde parece que tú todavía no has contestado las oraciones.
Padre, yo recuerdo que ellos son bienaventurados, bendecidos, benditos, porque el corazón contrito y humillado, Señor, es un corazón que te agrada. Padre, aquellos que estamos esperando por esas oraciones no contestadas, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos recuerdes, Señor, que no estamos en dependencia, que no estamos en control, pero estamos en contacto con alguien que lo está. Y Señor, que a pesar de que tu voluntad no siempre es fácil, siempre es buena y agradable. ¿Por qué no levanta sus manos y adora conmigo al Rey de Reyes y el Señor de Señores? Siento que el Señor quiere abrir los cielos sobre este lugar, abrir los cielos sobre su vida. Siento que el Señor quiere tener tiempo de compañerismo con usted todos los días de su vida, de una constante comunión. Padre, yo te pido que despiertes en nosotros el deseo de conocerte más, de poder entender lo fácil y lo deseado que es que estemos en tu presencia. Padre, yo te pido que podamos volver al tiempo donde teníamos una constante comunión con nuestro Creador. Padre, yo te pido que la oración de esta iglesia sea escuchada en los cielos. Y Señor, que podamos transformar esta ciudad y que podamos llenar este lugar con las buenas nuevas del Evangelio. Señor, yo te pido que esta iglesia levante altares de oración al cielo. Señor, donde las personas puedan saber que tú estás escuchando nuestras oraciones. Señor, que tú estás prestando oído atento, Señor, porque aquí hay un corazón contrito y humillado delante de ti. Padre, yo te pido que este sea simplemente el principio de un nuevo deseo de buscarte. Señor, que aumentes la fe del que la ha perdido, que aumentes la curiosidad del que todavía no te conoce. Padre, yo te pido que pongas en nosotros una fe y una vida de oración que mueva montañas para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Ore conmigo al Señor.